Buenos días, paz infinita a la audiencia, en el nombre del Cristo, de su amor y de su gracia, y con vuestro espíritu, anhelando que su resplandor llene nuestro hogar, nuestra vida, para que sea plena de dicha y de prosperidad. Presentaremos a ustedes la edición 186 de Superando Nuestros Límites. Ya hemos avanzado más de 3 años y medio. En esta mañana compartiremos una vez más este conocimiento totalmente crístico, solar, extraordinario, que nos permite, cuando lo vivenciamos, previamente comprendido, claro está, el acceso a lo real. Es decir, que seamos partícipes de la luz. Donde la luz resplandece, resplandece la ciencia pura, el arte regio, la divina sabiduría en su espíritu y la armonía universal a través del religare. En estos momentos estamos inundados de información, de regreso es el término de nuestro viaje, de nuestro tránsito, de nuestra experiencia en estos cuerpos humanos, porque humanos no somos aún, pero sí el cuerpo, repito. Pero debiéramos regresar después de ese viaje con los tesoros que aprendimos en ese viaje. Debiéramos regresar ante nuestro Padre, ante la naturaleza creadora, ante Dios, que es el divino Elohim, en este caso Dios es Dios, o si no, de regresar al seno del sagrado absoluto solar. Si no nos gustan ninguno de esos términos, entonces debiéramos regresar de donde salimos. Pero ese regreso, repito, es nuestro deber regresar gloriosamente, en victoria. Es decir, ataviado con el traje de bodas del alma, debiéramos regresar ricos en joyas preciosas de sabiduría y de virtudes, y debiéramos regresar puros, inmaculados y probados. Pero para lograr
todo eso, necesitamos encarnar a nuestro ser, cristalizar a nuestro ser, porque Él es el gran tesoro. Él es la vestidura y Él es las joyas preciosas. Entonces la vida tiene como propósito ultérrimo y muy prioritario la autorización íntima del ser. En este caso la palabra ser es Dios o dioses, porque repito, Dios no es antropomórfico, ni es un ejército, ni es un Dios, ni es un individuo, ni algo parecido. Pero lo más próximo que se parece es a un ejército, pero de dioses. ¿Por qué? Porque como Él es la unidad del todo, si es así, es la sumatoria de todas sus partes. En ese sentido matemático y perfecto y omnisciente y omnipotente, Él es el único siendo todo. Y siendo todo no es uno, sino que es múltiple y perfecto. Entonces aquí viene lo diverso en el universo. Entonces eso es Dios, es decir, Elohim. Entendido eso así y respetando los conceptos de cada quien, nosotros somos una chispa de ese Dios que cuando emanó de sí la vida para su expresión en el momento de la creación y conteniendo cada creación dentro de la creación un prototipo, un espécimen, unas leyes genesíacas, etc., con el propósito de que nos desarrollemos hasta el punto de encarnarlo a Él. Por eso existen los universos, por eso existe el cosmos, por eso existe la vida en sí. Y por eso existe la naturaleza, que es Dios Madre. No se olviden de eso. Dios Madre es la naturaleza. En todo caso, debemos cooperar con la inteligencia creadora, con Dios, en el sentido de tener disposición a la perfección dentro de nosotros. Porque como Dios es perfecto, crea la naturaleza perfecta para perfeccionarnos a nosotros, pero ese perfeccionamiento, hermanos, hermanas, no es evolutivo ni involutivo. Aquí hay un error y lo volvemos a destacar porque un sinnúmero de veces lo hemos dicho. Esta es la enésima vez que lo hago con el propósito contumaz de ser claro y definitivo en este asunto. Necesitamos entonces crear al hombre dentro de nosotros, encarnar al ser. Esto es muy importante y es muy valioso. Continuando nuestra edición 186 de Superando Nuestros Límites, en este segundo segmento, ciertamente las leyes, tanto evolutivas de la naturaleza y del universo, como las leyes involutivas también del universo y de la naturaleza, no hacen al hombre, no nos hace perfectos, porque si eso fuera así, ya fuésemos perfectos, no habrían guerras, no habría niñez abandonada, no habrían huérfanos, no habría fronteras, no habría corrupción, no habrían enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ¿hasta cuándo se ha de evolucionar? Entonces, todo aquel, sea individuo, sea organización, sea corporación, sea lo que sea, que enseñe, que pregone y que considera que a través de la ley evolutiva o la ley involutiva vamos a llegar a Dios, se equivoca. Porque todos estamos en Dios.
El asunto es el siguiente. Él está en nosotros. Esa respuesta se le aproxima a aquel que comprendió quién es y para qué vive y por qué vive y cuál es el objetivo de su existencia. Y ese es nuestro trabajo. Pero ya por ser nuestro trabajo es una obra. Y una obra y un trabajo no es producto de una ley evolutiva o de una ley involutiva. Grandes pensadores, grandes iniciados, aquí les ha faltado iluminación. Yo no soy nada ante ellos, no. Solamente estoy portando un conocimiento superlativo, extraordinario, que sí tiene ese nivel y que se corresponde a una realidad. Para lograr el perfeccionamiento, es decir, para lograr la autorrealización íntima del ser, se necesita encarnar lo perfecto. Y la cristalización o la encarnación de lo perfecto dentro de nosotros, que es Dios, que es el Logo, que es el principio inteligente, dinamizante de la luz o de la luz misma, que emana de allí donde la luz se encuentra, es decir, de la morada de Barbelo, del Padre, cristificado totalmente, para que se encarne en nosotros y se exprese en nosotros, tenemos que tener un nivel de perfeccionamiento. Y ese nivel de perfeccionamiento interno implica una estructura corporal constitutiva en energía, capaces de soportar la radiación que él posee. Todos los grandes videntes, destacados en todos los libros sagrados y muy específicamente en la Biblia, dice que un ser divino, un ángel, un arcángel o el Hijo del Hombre, irradia como 10.000 soles. Imagínense ustedes la energía de 10.000 soles. Nuestro cuerpo no lo resiste. Por eso hay que perfeccionarse, pero ese perfeccionamiento es un trabajo, repito, es una obra hermética. Es decir, es la edificación del templo dentro de nosotros. Porque Dios necesita un templo donde oficiar. Pero ese templo, y necesita dentro de ese templo un ara para dirigir la palabra y para consagrar por transubstanciación y comunicación la vida que ha de ser y para conservar también la vida. Pero para que eso sea posible, necesitamos crear dentro de nosotros el templo vivo. Es decir, esa es nuestra vida. La vida de cada uno de nosotros es edificar dentro de sí un templo a nuestro ser. Cuando eso se hace, hemos creado dentro de nosotros, por trabajo, por voluntad, por autoobra, con grandes sacrificios, superesfuerzos que nos cuestan la vida, la cooperación para con Él. Entonces Él nos salva en ese trabajo. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo, esa obra, Él no nos puede salvar, porque ¿cómo nos salvaría? Ahora bien, vamos a aclarar un asunto aquí, que no ignoro. Las grandes masas humanas fracasaremos y después de ser desintegrados en el abismo, en la muerte segunda, seremos liberados. Primero se nos prueba en el sentido de pureza, después de la muerte segunda, y en esa pureza, cuando los ángeles débicos consideran que ya estamos purificados, que ya la esencia está libre del yo y de los cuerpos protoplasmáticos lunares y de causas que la atan en ella, nos liberan en el ciclo 3000 de la existencia, porque la vida es una sola, y regresamos al seno de nuestro Padre. Pero regresamos como salimos, es decir, un simple elemental. Perdimos la vida, no la cristalizamos, perdimos el alma.
no la cristalizamos, no le edificamos el templo, no le hicimos la vestidura, no le llevamos la riqueza del viaje, no. Entonces fracasamos. Pero eso no es evolución. No es evolución ni es involución. ¿Por qué? Porque llegamos allá como salimos. Y entonces, ¿dónde queda en ese caso la parábola del Cristo cuando Él deja los talentos? Porque el que no produce los talentos, o el que no produce la siembra, o el que no da fruto, ¿qué pasa?